Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Marcos Sermoneta es el embajador de Israel en Colombia, que está de regreso a su país, a su patria, porque ya terminó de estar acá 4 años, ¿no, embajador? Así es, 4 años y medio. 4 casi. años y medio. Y ahora se va a Israel, ¿a qué? Hay que pegarse al micrófono. Pegarse, ok, vamos a pegarnos. Es un buen verbo, además. Porque uno intenta de convencer o de explicar por qué hay que pegarse a ciertas cosas y no siempre lo logra. ¿Qué tan pegado está Colombia? Pues no sé en qué sentido de pegado me lo estás preguntando. Pero Emocionalmente. Pues digamos primero yo no creo en destino, no soy muy espiritual, pero hay cosas que suceden a uno y después vuelven en su vida en una manera u otra. Y Colombia ha sido para mí ese tipo de cosa. Yo estuve aquí, visité por trabajo hace muchos años, 2005, 2006, y estuve una semana casi sin salir de un hotel porque estábamos en reuniones y todo. Estaba en esos años estaba trabajando en la misión de Israel ante Naciones Unidas, encargado de los contactos y las relaciones con el grupo de América Latina y el Caribe y con muchos amigos en la misión de Colombia. Y ahí tuvo la oportunidad de medio ver Colombia. Bueno, medio Berní Ni y Chapinero, pero bueno. Conocí algunos se volvieron amigos y finalmente después de X años aquí me encontré. Cuando uno es un diplomático israelí, pues Medio Oriente queda lejos, y le proponen venirse a Colombia hace 4 años, cuando Colombia estaba como en está casi en medio del proceso de paz, Sí. pero de todas formas pues es un país muy convulsionado, ¿no? Sí. El suyo también. Usted misma Ya dio vamos la a hablar respuesta. de eso. Ya Sí, porque diste la además respuesta. hay una preocupación muy grande con Israel y es la posibilidad de una tercera intifada. Digamos que eso está ahí puesto sobre la mesa ¿Sí? con mucha preocupación. No sé, pero digamos de todo eso Nadie me vamos... avisó, pero... De todo eso vamos a hablar ahorita, pero ¿qué pasa por la cabeza de un diplomático israelí cuando le dicen Colombia? ¿Cómo suena eso? Esa es una de las más fantásticas preguntas y más fáciles a responder. Porque un israelí entiende perfectamente que una cosa es la imagen en los medios y otra cosa es la realidad. Y entonces, honestamente, la primera cosa que quería saber antes de aceptar o no aceptar, de postularme, porque nosotros no tenemos la posibilidad de ser nombrados a dedo. La primera cosa fue el clima, y ese clima para mí es el mejor clima del mundo, especialmente para uno que viene de un país caliente como el mío. Y el segundo, el tamaño de la embajada, o sea, cuánta gente está trabajando, qué tipo de responsabilidades voy a tener. Todo el resto, no quiero decir, no me importó, pero como israelí entiendo que vivir en Bogotá o vivir en Colombia no significa enfrentar todo el día, todos los días, violencia, peligros, etcétera. Eso no me interesa. Y por eso me identifico mucho con lo que está pasando en este momento, porque yo creo que hay algo bonito que por lo menos yo espero que estoy correcto en mi análisis, que están viviendo los colombianos, que es empezar a mirarse un poquito más como deberían mirarse y no a través de cómo lo miran los demás y cómo lo miran desde el exterior. Explíqueme un poco eso. Es muy fácil no dejarse definir por un aspecto de la vida colombiana que es el conflicto, o el postconflicto en este caso. El posconflicto en conflicto. Claro, pero ¿nosotros qué? Ustedes Firmamos llevan en esa, sí. una paz supuestamente con un grupo terrorista en 93, y mire, cohetes por ahí, Hezbollah por allá. Hay que continuar a ser Colombia, y Colombia no es solamente eso, punto. ¿Cómo ha hecho Israel para sobrevivir en el Medio Oriente, en medio de tantas tensiones, con esos enemigos acérrimos que Llamámoslas por lo que son, Y pero con- no son y con- tensiones, son agresiones frente al único país democrático, el único país donde los judíos pueden vivir en paz sin ser agredidos. El antisemitismo sigue como si nada
pasó hace 80 años, sigue aquí, sigue en Europa, sigue en Estados Unidos. Y entonces no es sobrevivir, es simplemente tener un bastión de independencia que proyecte. ¿Usted llegó a Israel a los cuántos años? ¿5 o 6? 5 y medio. Italiano, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué habla español? Pues un italiano que no habla español, no sé qué decir. Pero primero tengo familia en Buenos Aires. El hermano de mi papá se fue en 48 a vivir en Argentina. Segundo, el italiano lo hablé todo el tiempo en la casa y eso ayuda muchísimo. Cuando uno pasa a otro idioma de la misma familia, me pasó con el francés. Tercero, lo aprendí, empecé a aprenderlo de manera más, digamos, formal en la Cancillería. Uh-huh. Después, los 4 años en Nueva York, donde, como dije, trabajé mucho con colegas de esta región. Y finalmente 3 años como embajador en República Dominicana. Claro, ahí ya... Pero ahí, no sé, es un español un poquito distinto, ¿no? ¿Y baila salsa como en Israel? No. En Israel, por alguna razón que no sé, hay una escuela de salsa grandísima y los israelíes bailan salsa. O sea, es un movimiento pues súper fuerte. Sí. Yo tengo una amiga italiana, además, que era mi compañera en la universidad y le encanta hacer eso. Pero no es que no bailo solamente salsa, yo no bailo casi nada. Entonces, tranquilos, que no se trata de ningún tipo de discriminación. ¿Y su familia llega cuando tiene 6 años a vivir a Israel desde Italia? ¿Por qué? ¿Cómo es su historia? Por sionismo, por creer que es ahí que los judíos deben vivir en su estado, en su propio país. Naturalmente no era solamente esto. O sea, mi papá, por ejemplo, inmediatamente después que terminó la Segunda Guerra Mundial y se pudo salvar de las persecuciones de los nazis, porque Roma, ¿no?, cayó en las manos de los nazis cuando Italia cambió de lados. Y tuvieron que esconderse, después tuvieron que escaparse de Roma, varios familiares no se salvaron. Y él quiso ir a Israel cuando ya era joven. Pero el hermano, que tenía otros planes, y le llevaba 20 años, le dijo: yo me voy a Argentina, usted se queda aquí con los papás. Entonces, pasaron los años, se casó, 3 hijos y finalmente... ¿Su mamá es italiana también? Claro, todos, claro. Yo también. O sea, esta parte de mí, estoy muy, muy orgulloso de ella también. Claro. Y en los años 70 la situación política en Italia no era tan fácil, mucha tensión, terrorismo, las Brigadas Rojas. Uh-huh. Antisemitismo, había una preocupación. Entonces, eso era el momento que pareció oportuno para finalmente hacer esta ¿Y eso es cómo era? Digamos, es una familia que dice, bueno, obviamente el Estado de Israel pues tiene, el sionismo les facilita a todos los judíos del mundo la llegada al Estado, todas las posibilidades de vida, pero supongo que tiene que ser difícil para una familia con hijos decir, camine, vámonos, dejemos el lugar en el cual nacimos y crecimos a otra tierra que supuestamente es nuestra. Es nuestra, ¿no? Claro que es nuestra. Pero ¿cómo es eso en la familia? ¿Arrancan, se van las maletas? ¿Cómo es eso? Bueno, hay preparaciones y hay que meterle fecha y cómo llegamos y todo el tema del menaje. A mi papá le costó mucho encontrar trabajo. ¿Su papá qué hacía? Fisioterapeuta. ¿Fisioterapeuta? ¿Y la mamá? No, mi mamá ama de casa. ¿Y hijos cuántos? ¿Quiénes se fueron? ¿El hermano que se fue para Buenos Aires? No, el hermano de mi papá se fue para Buenos Aires. El tío. Nada que ver con... Claro, el tío. Nosotros 3, o sea, y el hecho es que llegamos también 24 horas antes que empezó la guerra de Kippur, que fue una guerra donde los ejércitos de Egipto y de Siria nos tomaron por sorpresa y costó mucho y había mucho susto y naturalmente para una familia, especialmente mi mamá, o sea, recién que llegamos. un día llega, en Israel existen estos centros de absorción, lo que lo llamamos, donde los inmigrantes empiezan su vida y después cuando compran casa o lo mandan a un apartamento alquilado, pero primero viven como en algo organizado que es del gobierno. Uh-huh. Y ahí había naturalmente refugios, como en cualquier edificio israelí. Refugio subterráneo. Sí, y entonces una noche, boom, ¿no? La alarma sonó y todo el mundo bajando y era como la Torre de Babel, o sea, porque algunos hablan español, los otros rusos, algunos hindi, nosotros italiano y
intentando de entender lo que estaba pasando. Pero no, son cosas difíciles. La inmigración siempre es dura, complicada. sí. La base común de de pertenecer al mismo pueblo, que vino de la misma tierra, eso ayuda mucho. Pero siempre hay que enfrentar desafíos. Yo como niño inmigrante también tuve mis momentos complicados con mis compañeros del colegio, y cuando era más joven peleaba bastante. Bueno, hoy también peleo, pero es por Twitter, ¿no? ¿Peleaba con quién? Bueno, con otros compañeros los niños pueden ser bastante crueles, ¿no? Son crueles. Entonces, aquí en Israel y en todos lados. En todos lados. Entonces, eso fue... Pero había esto... era el mejor de la clase, pero también todo el tiempo peleaba. Pero peleaban, ¿por qué los niños? Porque finalmente, como Israel es un país compuesto de mi acento, burlándose. Eso le quería preguntar, porque es que Israel es un país compuesto de un montón de gente de un montón de lugares del mundo que llegan. Sí, pero mire, entonces, yo estaba en un colegio. ¿Quién se va a burlar de quién si todos son extranjeros? Pero siempre hay el otro. El otro es muy fácil de encontrar, ¿no? Y se le burlaban por el italiano. El acento, la manera de vestirse, o sea... Y además, yo estaba en un colegio donde parte de los niños eran ya nacidos en Israel, no eran hijos de inmigrantes, pero eran sabra, como lo llamamos nosotros. Entonces, ya era otro cuento, ¿no? Y entre nosotros también, ¿no? Si era un ruso y el italiano, bueno. ¿Y siempre fue buen estudiante en el colegio? Pues, bueno, sí, relativamente, creo que sí. ¿Qué hizo embajador cuando terminó el colegio? ¿Servicio militar le tocó? Sí, claro. Como 3 como años, todos, ¿no? 3 años, sí. ¿Y luego 6 meses sabáticos? No, 1 año. 1 año. 1 año me tomé antes de ir a la universidad. ¿Qué hizo en ese año? Trabajé 6 meses por tener plata para viajar los otros 6. Y trabajé en una librería. En Tel Aviv. En el aeropuerto de Ben Gurión, que es como... Por el momento, en ese momento era el lugar más cerca del exterior, ¿no? Viendo toda esta gente que se mueve que entra y que toma vuelos y eso. ¿Su familia se instaló en dónde? ¿En Tel Aviv? En Lod, que es una ciudad pequeña a las afueras, como a 15 minutos de Tel Aviv. Entonces trabaja en una librería y luego se va de viaje ¿a dónde? Los israelíes suelen terminar su servicio militar y tomarse 6 meses sabáticos, en el suyo 1 año, que es ahí cuando estudian, viajan un montón, hay unos que vienen a Colombia, otros que se van a Australia, no sé, recorrer el mundo, y las mujeres también. Sí. ¿Usted qué hizo en esos meses? Bueno, primero Italia, porque era la primera vez que volví. Yo vengo de una familia muy humilde y modesta, y tomar un vuelo para ir a Roma en esos días no era tan fácil. Primero visitar mi familia, que todavía estaba ahí, mi abuela, mis tíos, mis primos. Después viajé extensivamente en Estados Unidos. ¿Sus papás o sus abuelos sobrevivieron a la Segunda Guerra? ¿Les tocó campo de concentración o no tanto? A algunos de mis familiares, o sea, digamos que del lado de la familia de mi papá, la familia inmediata, o sea, mi papá, sus hermanos, sus padres, se salvaron. Porque estaban en Roma. No, pero en Roma estaba bajo ocupación. El 16 de octubre de 1943 entraron los nazis al gueto judío de Roma, cerraron el gueto y deportaron 1,000 personas. Los judíos, la comunidad judía de Italia perdió casi 9,000 miembros, que además es una comunidad que nunca fue grande, ¿no? Es una comunidad que estaba a los alrededores de 30,000 en un país de entonces, no sé, 40 millones. ¿Y cómo se salvaron entonces? Primero, se metieron una familia. En Italia en estos tiempos, en las zonas que estaban ocupadas por los nazis, había gente que escapaba de estas zonas y llegaba a la ciudad, llegaba a Roma. Entonces, ellos acogieron una familia de, digamos, no son refugiados, pero desplazados. Cambiaron el nombre en la puerta y por unos meses se pudieron esconder así, después tuvieron que salir de Roma. Pero otros familiares míos no tuvieron la misma suerte, o sea, primos de mi papá, hermanos de mi abuela materna, lo llevaron a Auschwitz y no volvieron. ¿Y usted ha ido a Auschwitz alguna vez? Todavía no, y sabes que yo todavía no sé si quiero hacerlo, no sé si puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo. Seguramente no lo quiero hacer en grupo. Hay muchos de estos que van. Especialmente para educar a las nuevas generaciones. Yo no sé, todavía no he encontrado
no he encontrado la manera. He escuchado historias, pero poquísimas. Del lado de mi mamá, por ejemplo, también un hermano y una hermana de mi abuela materna fueron llevados. ¿Y en cámara de gas? No, de hecho, uno murió en una de las marchas de la muerte, en Dachau. En la caminada. Y la otra se salvó de Auschwitz, regresó a Israel, a Italia, se convirtió, dejó el judaísmo y las cosas cínicas de la vida. En 1988 fue embestida por un autobús y murió en un incidente. En un sobrevivió a un campo de concentración y la moto un autobús. Imagínate. Sí. Bueno, tengo una amiga judía que se le metieron los ladrones a la casa en estos días y me dice, estas bandejas de mi abuela sobrevivieron a la Segunda Guerra y no a la inseguridad de Bogotá. Ay, bueno, así es la vida. Muy duro. ¿Cómo aprende un niño judío la historia de sus ancestros y de su familia cuando hay algo en la mitad tan tremendo como Auschwitz? ¿Cómo se lo enseñan? ¿Quién le enseña? Pues primero, como pueblo, eso hace parte del currículo. De la academia. De la escuela, del colegio. El segundo, la curiosidad personal, las historias de los papás. La comunidad judía de Italia es muy particular en este sentido porque es una comunidad que existe especialmente en Roma. Los judíos romanos tienen presencia en Roma incluso desde antes de la destrucción del segundo templo. Y muy orgullosos de eso. Aunque, volviendo al tema de ser inmigrante, yo cuando llegué a Israel tenía mucha vergüenza de no ser israelí, de no haber nacido como ahí. Todos, ¿no? Pero con el tiempo uno aprende a, ¿cómo se dice? A abrazar su herencia, su historia, la historia de su familia, y es algo muy bonito. Embajador, usted me contaba ahorita que se tomó pues el sabático, se fue, viajó por Estados Unidos. Argentina también. Estuvo en Argentina. Claro, tengo mi familia, ¿no? Ahí, Colombia es un gran receptor de esas generaciones de jóvenes que salen después de estar en Israel en el servicio militar y vienen a Colombia. Algunos pues hacen quedar muy bien a Israel y otros lo hacen quedar muy mal, como es el caso de los episodios de Taganga, etcétera. Sí. Hay un par de hostels en el centro de Bogotá, donde hay unos israelíes maravillosos que vienen a divertirse, a pasar felices. Se lo digo porque yo viví en Israel en alguna época de mi vida, en un kibutz, nice. Y conozco perfectamente cómo funciona y tengo amigos israelíes con los que he viajado y todo eso, pero también es un lugar al que muchos vienen a drogarse, a consumir estupefacientes. Pues ¿Cómo se ve eso desde su óptica? Primero advertiría en usar unos y muchos de manera tan fácil, porque finalmente yo quiero creer que son pocos. Deben ser pocos. Sí, aquí, según los últimos datos que recibimos de Migración Colombia, en el año 2018 entraron unos 17,000 israelíes, que naturalmente no todos son jóvenes, sino seguramente hay familiares de gente de la comunidad, hay empresarios. ¿17,000 en el año? Yo creo que sí, eso fue el número, o sea, 17,000, que no es tanto. Sí. Y podría ser más, pero eso ya es otra cosa. Como siempre, igual como entre los turistas colombianos que llegan a Israel, hay bandas de ladrones que van a robar a viejitos. A Israel y a España y a todo lado. Naturalmente sí. A nosotros esto nos molesta mucho. No nos gusta saber que hay ese tipo de actividades. Nosotros siempre abogamos por tratar con respeto a un país que es un país anfitrión, ¿no? Como lo mismo que esperaríamos de los colombianos que vienen a visitarnos a nosotros. Pero a mí lo que me preocupa más es que hay una tendencia en ciertos medios de abusar. ¿Los israelíes? Exacto. ¿No? Como Exacto. Un poco, eso le mete xenofobia inmediatamente a la conversación. Pero yo como los venezolanos. Sí, o los israelíes o no, para decir algo malo de Israel, que a veces es muy difícil. Aprovechan de estos casos que son pocos y sí son feos, absolutamente, pero hay que tomar la cosa en proporción. Seguramente aquí hay también delincuentes británicos, americanos, rusos, chinos y peruanos. Y colombianos hay delincuentes y en todo el mundo. Entonces, ¿qué? O sea, yo nunca he visto
y además yo sé que en varias ocasiones salieron noticias muy bombásticas y finalmente terminó en nada, pero nadie hizo el esfuerzo de ir a hablar con la fiscalía o con la policía en Cartagena para saber, bueno, y después de los grandes titulares y todo eso, ¿no? El demon de Taganga o ese tipo de cosas, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó, por ejemplo, con ese episodio de Taganga? Bueno, yo creo que, si me acuerdo bien, Se fueron, Colombia ¿verdad? decidió deportarlo. Deportarlos. Pero como no se había terminado el proceso ¿cómo se dice? Presentación de, no sé, ¿Cargos? sí, entonces cuando llegó a Israel llegó Libre, libre. no pasó nada. Entonces ahí hay que preguntar a las autoridades colombianas por qué pasó así. Pero ese es un tema que inquieta, que preocupa y que es agenda para la Embajada de Israel en Colombia. Pues siempre nosotros, como parte de nuestro trabajo, es el bienestar de los israelíes que visitan. Puede ser que una persona que pierde su pasaporte, otra que le roban su plata y otras que vienen aquí para delinquir. Pero yo creo que la gran mayoría de los israelíes que vienen son normativos. Si quieren disfrutar de este bello país, lo hacen de manera, digamos, en el marco de la ley. Son viajeros que recorren, Pues mochileros, ¿no? muchos, sí. Y eso es lo que nosotros estamos siempre haciendo esfuerzo para educar. O sea, la página web de la Cancillería israelí siempre tiene advertencias y intentamos de mandar este mensaje, y yo creo que muchos israelíes lo entienden porque son la imagen de su país. Embajador, ¿y qué tantos colombianos están viajando a Israel por turismo, negocios? No tengo los números en la otra dirección. Yo creo que un poquito más. En negocios puede ser, no tantos, mucho turismo. Yo creo que en su mayoría también es un turismo religioso, ¿no? A ver los lugares santos de Israel. Pero como estaba diciendo antes, o sea, yo creo que ahí hay una oportunidad que todavía no se ha aprovechada. Espero que con un par de cosas que están pasando ahora, que todavía tienen que pasar, se pueda un poquito hacer crecer ese intercambio turístico, porque eso abre puertas a un mejor conocimiento y a más oportunidades. El TLC, por ejemplo, por un lado, que acaba de ser finalmente aprobado por la Corte Constitucional, pero por otro lado tenemos un acuerdo de aviación civil que fue firmado en 2013 por el presidente Santos y todavía no ha sido ratificado. O sea, estamos hablando de 6 años. Y además los colombianos no necesitan visa para ir a Israel. Pero si hay una posibilidad de facilitar vuelos directos, no que ahora es imposible, pero a través de un acuerdo que ya existe, ¿por qué no hacerlo? Bogotá, Tel Aviv, porque eso es como 20 horas. Bueno, no sé si 20, pero unas buenas 14 Sí, seguramente. por lo menos. Ahora, pero sí, Sí, pueden sí. volar, tomar un vuelo directo de Miami a Tel Aviv o tomar un vuelo a Estambul, y después de Estambul a Tel Aviv son 1 hora y media. ¿Cómo es la vida en un país como Israel? Teniendo estos vecinos que tiene, ya no está la OLP, pero está la Autoridad Palestina, Pues, que además entre Hamás y la Autoridad Palestina acaba de ocurrir la semana pasada, si no me equivoco, un episodio tremendo de un kamikaze que atenta contra su propia gente, que esto no se había visto. Digamos, los atentados suelen ser contra Israel, pero no entre ellos mismos. Entonces, ¿cómo negocia uno con unos enemigos que ni siquiera entre ellos están de acuerdo? Esa es la gran pregunta. O sea, primero, la OLP sigue existiendo. Segundo, no conozco este La incidente. OLP de Yasser Arafat, la Autoridad Palestina, ¿no? No, pero la organización sigue siguiendo como tal, claro. Y es cierto que la Autoridad Palestina está compuesta mayormente por la OLP, pero es también cierto que Hamás sigue intentando de tomar el control de la Autoridad Palestina para sacar a la OLP. Y la pregunta que acabas de hacer es de verdad la pregunta, ¿cómo se dice en inglés? La pregunta de los $64,000. No se puede esperar de un país como Israel, que tiene que preocuparse por el bienestar de sus ciudadanos, de arrancar un proceso o arriesgar de firmar un documento que no vale ni el papel en el cual estuvo escrito. Y lo vimos en 93. Ahora, no conozco el incidente que acabas de mencionar, pero cuando Hamás cogió control de
de Gaza lo hizo de manera violenta, o sea, tirando gente de la OLP y la Autoridad Palestina de los techos de los edificios en Gaza. Y entonces, esa es la gente de la cual nos tenemos que fiar o confiar en ellos para mantener una verdadera y duradera paz. Ahí está el problema, y yo creo que también ahí está la raíz de la situación o ¿cómo llamarlo? El espíritu político en este momento en Israel. O sea, mucha gente vio qué pasó en los 10 años desde cuando se firmó el acuerdo con el OLP. Yo lo viví personalmente, muchos de mis compañeros, muchos israelíes lo vieron, pero lo sintieron en su propia piel. O sea, yo en 2002, en 2001 y 2002 perdí amigos cercanos en atentados suicidas. Yo estaba a pocos pasos de 2 de esos atentados. Pero también de otro lado están los asentamientos. Y entonces, Netanyahu es un gran defensor de extender los asentamientos sobre territorios de los cuales la comunidad internacional está pidiendo. pues no ¿No sé es un cuánto. poco como irle echando uno más candela a un territorio muy incendiado? Digamos, Israel no ha aportado también a ese No hay más incendio. incendiario que un ataque terrorista o un cohete que cae sobre una casa. De acuerdo. La vida es menos incendiaria que la muerte. Además, yo no creo que los asentamientos han ido creciendo en los últimos años. Y finalmente quiero poner en la mesa una cosa histórica y un hecho que no se puede negar. Israel en dos ocasiones sacó asentamientos de territorios para lograr un acuerdo, para lograr un cambio. El primer caso fue con los asentamientos en Sinaí, el acuerdo de paz con Egipto. Y la segunda vez fue en Gaza. Esta Gaza, donde a pesar de que no hay ni un israelí, vivo o muerto, porque tuvimos también que quitar todos los cementerios. Y le dejamos ahí campos, invernaderos. A pesar de que no hay ni un israelí, siguen disparando cohetes. ¿Por qué? Porque se sienten agredidos también, es un conflicto histórico. ¿En cuál? Digamos, no estoy entiendo, tratando, agredido por la historia. No, porque es una Entonces, tierra, es un territorio que ellos reclaman y ustedes también tienen, digamos, ellos sobre los cuales están en Gaza. sobre los cuales, digamos, un territorio en conflicto, un territorio que Israel tiene una parte, Palestina tiene otra parte, Gaza tiene otra, pero pues es un territorio en el que cualquier fósforo que uno tire se incendia inmediatamente. A mí me parece que estamos hablando como si fuera Concepción Inmaculada. Gaza está libre de israelíes, de presencia israelí, ¿cierto o no? Sí, claro. Ok, entonces es una oportunidad para cualquier grupo palestino comprobar primero su deseo a la paz. De tener un territorio pacífico. Y desarrollar su propia vida, ¿sí o no? Claro. Ok, de eso entonces, se ¿por qué tú gastas millones de dólares de asistencia internacional además para construir túneles y desarrollar cohetes, todos dirigidos y enfocados en una cosa, molestar a los judíos de Israel? Tú tienes... Que se van asentando. ¿Dónde? Digamos, amplían sus asentamientos. ¿Qué tiene que ver ahora? Dígame, embajador, usted, por ejemplo, tiene ahora que son, fueron colegas acá durante tanto tiempo, ¿alguna relación con los embajadores, con el embajador de Palestina? ¿Esa Primero no es embajador porque no? Palestina no es un estado, pero bueno. No, pero eso yo creo que es más una cosa personal y no mía. Sino de principio de la Cancillería. ¿Hay No, unas instrucciones o es de...? No sé, mire, le puedo contar una historia muy interesante y no la voy a contar por completo porque algunos datos son todavía, creo... Secretos. No secretos, pero mejor, ¿cómo se dice? Privados. Yo en una de mis misiones diplomáticas conocí a un representante, un jefe de misión diplomática palestino que cada año, en el Día de la Independencia de Israel, mandaba flores al embajador israelí, a mi embajador. ¿Pero de qué? ¿De regalo, de agradecimiento? De regalo flores felicitándolo por el aniversario de Israel. ¿Y cómo lo leía? Como un gesto de paz, claro, de una persona que ve más allá de lo que su liderazgo está en este momento propagando. Claro. Entonces el representante palestino, pregúntale a él. Y en el caso suyo, pero usted era el embajador, ¿usted era el que le mandaban las flores? No entiendo.
a usted se las mandaban. No, ¿Usted no, las era mi recibía? jefe. Era su jefe. ¿Y en su periodo le tocó también algún gesto No, por parte de su...? no, pero es que en otros lugares donde estaba no había, no Representación diplomática. No recuerdo, sí. ¿Qué pasa con Israel ahora? Digamos, tiene pues un apoyo muy especial y muy grande de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. ¿Qué le preocupa al Estado israelí si llegara un demócrata a la presidencia de Estados Unidos? Porque Trump pues es el muy amigo, muy cercano a Netanyahu, ha mandado a Jared Kushner, que no sé si hace un buen trabajo allá o no, o si entiende un poco lo que ocurre allá o no. Me entiende, digamos, mucho más de muchos de mis interlocutores aquí, pero bueno, primero para hacer una recalibración histórica. Israel siempre ha sido un tema de consenso entre los demócratas y republicanos a lo largo de los años y las décadas. Naturalmente, ahí entran también temas de estilo personal y de química o falta de química o menos química entre líderes de ambos países. Hubo presidentes muy, muy cercanos al pueblo de Israel que eran demócratas. Bill Clinton, John Kennedy, por nombrar dos. Y por otro lado, hubo también presidentes republicanos muy críticos de Israel en ciertos momentos. Bush el padre, por ejemplo. Ahora, yo creo que eso va a continuar así. Es cierto que hay un poquito de... hay un apoyo radicalización del ahora, discurso. Sí. Bueno, el apoyo especial es porque Israel es importante para Estados Unidos, no menos de que Estados Unidos es importante para Israel. O sea, digámoslo abiertamente. ¿Cuál es el aliado más importante de Estados Unidos en esta región? En el Medio Oriente, claro, Israel. Entonces, o sea, esta alianza tiene un precio. Cuando en la guerra del Golfo en 1991... Pues es el principal receptor de ayuda militar, ¿no? Ayuda en general, militar y no militar, pero recordemos. Colombia era el tercero, no sé si sigue siendo. Egipto sigue recibiendo mucho. Entonces, ¿por qué enfocarse en Israel y la ayuda que recibe? Recordando también que la recibe no sin costo, porque, por ejemplo, sabemos que la ayuda militar significa también que tenemos que... tener unas bases. ¿Sí? No, bases no tenemos, pero... tenemos una relación cercana que significa también una relación con las industrias americanas. Pero Egipto también recibe, porque se habla solamente de lo que recibe el Estado judío. Embajador, hubo un momento durante la administración de Barack Obama en el que se fomentó esto que se llamó la primavera árabe, ¿no? Y entonces caen Bashar al-Assad y estos dictadores tan longevos en Bashar Egipto. Bashar no, el Hosni Mubarak, Gaddafi, sí. Los que llevan 40 años en el poder durante tantos años, que eran como unas, pues obviamente unas dictaduras atroces, pero una olla a presión ahí siempre, en el Medio Oriente, en el norte de África, tiesas, ¿no? Sí. Y de pronto entra esta onda de democratización de la primavera árabe, y lo que termina ocurriendo años después, me gustaría saber cuál es su opinión y cómo lo ve usted, porque lo que encuentra uno es Libia convertido en este lugar pues tan violento y tan incontrolable. Porque Yemen, Egipto, o Irak, o Siria. Pero ayudó, digamos, este principio, porque Israel es una democracia, sí. Una democracia en la mitad de un montón de países que no lo son. Este principio de Occidente, de pensar que el mundo tiene que portarse como Occidente o portarse como una democracia, ¿qué consecuencias lee usted? Eso es por una otra entrevista de una hora completa. Yo sé, nos queda un ratico. Porque primero, bueno, la primavera árabe muy pronto se realizó que iba a ser el empiezo de un gran invierno árabe. Decir que la democracia puede o no puede ser el sistema ideal para ciertos países, mire, estos países hacen parte de la familia de las naciones, hacen parte de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los valores sobre los cuales las Naciones Unidas está basado? Yo creo que lo único o una de las cosas principales que generó
lo que pasó después de esta ola primaveril, que finalmente no fue Sí. tal, es un entendimiento que, primero, el radicalismo no tiene nada que ver con el Estado judío. Segundo, que los problemas de la región donde nosotros vivimos van mucho más allá y son mucho más pesados que la cuestión palestina. O sea, cuando se matan chiitas y sunitas en Líbano, ¿qué tiene que ver con Israel? O hutis y no sé no me acuerdo cómo se llama nosotros en Yemen, ¿qué tiene que ver con Israel? Entonces, cambió un poquito este enfoque, ¿no? Y yo creo que con la intervención bastante agresiva de Irán en ciertos... Bueno, Irán. Sí, bueno, hoy es un buen día para hablar de Irán, Sí. ¿no? Leyendo a Luis Carlos, leyendo a Gustavo Gómez. Cuando Irán interviene de manera agresiva en muchos de esos países, porque Irán está en Líbano desde no sé cuándo con Hezbollah, Irán está metida en Siria, Irán está metida en Irak, Irán está metida en Yemen, Irán está metida en Norteáfrica, Medio Irán Oriente. está metida Menos en Israel. aquí, Sí. al ladito de ustedes. Venezuela. Y recordamos también los 2 atentados en Argentina, 92 y 94. Contra la Em, embajada. algunos de estos países entienden que Israel puede ser parte de la solución, que buscar a Israel y la cooperación con Israel para frenar al radicalismo es la respuesta. Y digamos que no es secreto que Israel, como lo dijo el primer ministro Netanyahu en varias ocasiones, mantiene ciertos lazos informales y un más claro entendimiento sobre ciertos temas. ¿Con quién mantiene cierto... Algunos ¿Qué, países... qué país árabe es un interlocutor válido para pues, Israel? el primer ministro no menciona nombres y no lo voy a hacer yo. Pero sabemos que en el Medio Oriente, en Norteáfrica, hay países que son más moderados. Este rompimiento del acuerdo nuclear que había hecho Obama con Irán, Obama y las otras potencias. sí, Sí. con Irán, Sí. que está roto ahora, ¿cómo lo lee usted? Está roto porque Irán no está Volviendo, cumpliendo. Sí, volvió a enriquecer uranio. Pero no es volvió. Irán engañó y sigue engañar a la comunidad internacional. Pero no está un Entonces poco más... los ingenuos de Europa, que están también al alcance de los misiles iraníes, que sigan ilusionándose, que están negociando con un socio creíble. Pero fíjese que para poder lograr avanzar en cualquier relación interpersonal, y supongo que entre las naciones pues tiene que ser igual, tiene que haber un principio mínimo de confianza, ¿no? Pues, Elemental. si la trayectoria de un interlocutor es de engaño, ¿cuánta confianza Ustedes- usted está dispuesta a darle? Israel no tiene el más mínimo asomo de confianza a el proyecto de desarme nuclear iraní, ni en su momento cuando fue apoyado por la comunidad internacional, por Obama, por las Naciones Unidas. Hasta me estás ¿Han preguntando aplaudido? si Israel tiene el mínimo de confianza con un país que su liderazgo declara cada día que quiere destruir a mi país. Un país que activamente busca de atacar objetivos judíos y israelíes alrededor del mundo. Un país que tiene aliados en forma de organizaciones terroristas que lo hacen en la realidad y lo hacen todo el tiempo. Un país que atacó una embajada israelí en Buenos Aires, que atacó un centro judío en Buenos Aires. Sí. ¿Cuánta confianza le quedaría a usted después de esa serie de ocurrencias? Entonces, ¿está condenado el Medio Oriente a esta disputa eterna? No, hay que continuar a presionar a Irán, hay que continuar a meter esta presión para que cambie la dirección de su comportamiento y nosotros tenemos que hacer todo lo que podemos para defendernos, buscar aliados. Uno de los argumentos de Irán en medio y de los países árabes en medio de toda esta situación del conflicto árabe-israelí, bueno, que en realidad no es tan árabe-israelí ya, es ¿por qué si Israel puede tener atrás a Estados Unidos, que tiene bombas, que tiene un arsenal nuclear de las dimensiones, por qué nosotros no? Porque ¿Cuál es el argumento para que unos sí y otros no? Israel no está amenazando a Irán. Irán sí está amenazando a Israel. No sé si esa es la pregunta que hacen, pero si esa es la pregunta, deberíamos acabar con esta discusión en muy poco tiempo. Israel... No, porque uno sí, digamos, ¿por qué si todos viven finalmente en un territorio de tanto conflicto,
toda la mirada es hacia que unos tengan arsenal nuclear si los otros también Porque tienen? Irán es un Peligro. proliferador de material nuclear. Es un país que alberga, apoya, financia grupos terroristas. Porque Irán amenaza, es el único país que amenaza a otro país con la destrucción del otro país. ¿Qué más le puedo decir? ¿Cuál es la solución? Que Irán cambie discurso, cambie dirección, cambie régimen. ¿Solo Irán? ¿Palestina? Pues en Palestina a mí me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza esa dedicación al discurso negativo, al discurso destructivo, porque yo creo que y volviendo a la misión diplomática palestina aquí en el país que trinó hace 1 año y medio, 2 años, una cita de Arafat: no queremos paz, queremos guerra. El fin de Israel es nuestro objetivo. Sí. Otra vez una pregunta. El principio elemental de la destrucción del otro, pues. No, pero nosotros, yo creo que si un pueblo, un grupo, un liderazgo político insiste en que está luchando, que está haciendo esfuerzos para tener finalmente o conseguir o lograr la suma expresión de su derecho a la autodeterminación, que es un Estado propio, pero al mismo tiempo sigue negando y socavando el mismo derecho por un otro pueblo, que en este caso es el pueblo judío. Me parece una táctica o además una estrategia muy rara. Embajador, ¿cómo ha hecho Israel? Y esto pensando un poco en el tema de la Guajira, que a uno le inquieta tanto, porque dice uno, bueno, Israel es un desierto. Israel tiene 70%. Tiene sandías, ¿no? Es un productor de sandías, de tomates. Tiene agua. Tiene un desarrollo verdaderamente pues muy impresionante, porque es un estado muy pequeñito, muy nuevo. Sin recursos. Sin recursos, más allá de un mar enorme. ¿Cómo hacen? ¿Qué es lo que tiene Israel que han logrado ese desarrollo técnico? El recurso humano. ¿La gente? Invertir en el recurso humano, la educación. ¿Y eso ha sido innovación. Una política de Estado o eso es una política de gobierno? ¿Cuál es? Yo creo que es de varios gobiernos y además yo creo que en un cierto momento cuando el gobierno decidió dar incentivos al sector privado para fomentar la innovación, para fomentar la investigación y el desarrollo, entonces eso se explotó. Estamos hablando a partir de los años 90. Pero es que cuando uno no tiene que inventar cómo hacer. ¿El agua? ¿Ustedes sacan el agua del mar? Nosotros hacemos desalinización y hacemos, ¿cómo se dice? Reciclaje de aguas, digamos. Aguas residuales. Sí, entonces son ambas cosas. Hemos llegado a un nivel de reciclaje muy alto, el más alto del mundo, a mucha distancia del país, que es el segundo del mundo, que es España. Y hay que invertir en la investigación, en la academia, en las generaciones jóvenes. Y yo creo que eso también viene de una perspectiva de un país que está rodeado, ¿no?, acorralado, tiene pocos amigos verdaderos y puede solamente confiarse en sí mismo. Y volviendo al tema que mencionamos más antes o al inicio de esta entrevista, mirarse también como un país que sí tiene sus desafíos internos, externos, pero que también tiene muchas otras cosas que hay que trabajarlas, porque no se puede uno enfocar o dejarse encerrar en esta cajita que se llama el conflicto, por ejemplo. Sí, y lo que logra sorprender un montón de Israel es que en medio de todo ese vecindario tan conflictivo que tiene, pues es un país tremendo, pero que además recibe turistas, ¿no? Sí. Y en el que de vez en cuando en la frontera con Siria suena una alarma y la vida, eso quería, ahora que estábamos tratando como de recordar la infancia, no sé si todavía pase,
¿La alarma todavía suena y todavía se esconden? Pues hay alarmas. Todavía todos los apartamentos tienen búnker y todos los edificios. No los apartamentos, las casas. no son búnkers, pero sí son refugios. Además, en los últimos 15 años, los nuevos edificios que se construyen de manera en la cual una habitación de la casa es una habitación como refugio donde se pueden meter los familiares en caso de emergencia. Y mucho de eso pasa por redes sociales o por WhatsApp, por cosas, ¿no? Las alertas son electrónicas, menos de ese tipo, pero mire, yo viví en Jerusalén, estamos hablando, ¿cuándo era la penúltima vez? 1908 a 2002, y después eso fue la ola del terrorismo suicida, y el año y medio, entre 2013 y 2015, hubo un caso donde había alarma de un cohete que dispararon hacia Jerusalén. O sea, son cosas que todavía existen, sí. Todavía los niños crecen con esta... Bueno, crecen no, pero toda la zona, especialmente toda la zona de las aldeas, de las comunidades judías en Israel, a los alrededores de Gaza, esta es un trauma continuo para generaciones, son 15 años. O sea, imagínense. Sí, un poco también pasa en Colombia, ¿no? Me imagino. Crece uno una generación, o 3, no sé cuántas generaciones llevamos, 5 tal vez, de colombianos creciendo con esa zozobra ahí constante de un país en ebullición. Sí, no, y por eso me identifico mucho con este sentimiento. Bueno, usted consiguió novia colombiana, llegó aquí soltero. No conseguí novia, no. ¿Cómo así? ¿No se va a llevar una novia colombiana? No. ¿No se enamoró de una colombiana? La próxima pregunta. No, ¿Se va contento, embajador? Me voy contento. O sea, mire, esto fue el país en el cual yo pasé el periodo más largo de mi carrera. 4 años. 4 y medio. El medio es importante porque estuve 4 años en Nueva York, entonces un poquito más. Como dije, eso es un lugar que parece que estaba escrito en mi destino, ¿no? No le conté, me quería contar la historia de un colega mío, un compañero que vino con el entonces canciller Shimon Peres a América Latina en 94. Y cuando me cuenta que va a viajar a América Latina, me dice, tenemos también un cóctel con Gabriel García Márquez. Entonces yo dejé todo en el medio del día laboral, corrí a mi casa, le traje mi copia de muerte, crónica de una muerte anunciada en hebreo, y lo tengo ahí firmado, ¿no? Al amigo Marco de Gabriel, ¿no? Entonces eso es como también, ¿no? Eso fue la primera lucecita roja que empezó ahí. Aquí fue mi primera experiencia de ver una selección. O sea, yo vi la selección de Colombia jugando y nunca he visto la selección de Israel en un estadio, ¿no? ¿Se le gusta los estadios? ¿Le gusta sí, bueno, fútbol? Claro, el fútbol es, sí, absolutamente. He tenido oportunidad de ir al Campín varias veces. Estuve en la final de Libertadores hace 3 años también. ¿Y a qué equipo nacional le hace fuerza? ¿Le ha hecho fuerza? No, ninguno en particular. Es porque no vio la América de Cali jugando, seguramente. Cierto. Nunca me invitaron. El Nacional de Medellín me invitó, Santa Fe me invitó. Además, volviendo al tema... el episodio por la camiseta de Santa Fe. Cierto, ¿no? Eso a mí me pareció muy... O sea, no, casi ciencia ficción, esta reacción tan visceral, tan automática, casi condicionada, ¿no? Hacia Israel o los judíos, los comentarios muy feos. Pero bueno, con la sociedad, con el equipo tenemos muy buenas relaciones, siempre nos han tratado muy bien. Y entonces la solución después que Santa Fe decidió de quitar el trino es subir un trino propio con la camiseta puesta ya.
Embajador, muchas gracias por venir a Mesa Blue. Placer. Me encanta tenerlo acá, qué dicha conocerlo, ahora que pues ya se va, pero... Pues mucha suerte con su libro, además. Bueno, pues hasta mucha suerte con su próximo paseo. Gracias. La verdad que Israel es un país que tenemos en el corazón profundamente. Muchas gracias. Sí. Y le agradezco mucho su paciencia contestándonos todas estas preguntas. No, fue un placer y gracias. Y nada, que Ojalá siga la así. próxima vez que nos veamos podamos seguir contando una historia siempre muy optimista de ese Medio Oriente que nos... Ojalá. Las cosas están cambiando, algunas todavía no, pero hay que continuar luchando. Gracias, embajador, y bienvenido siempre a Colombia. A ustedes. Esto es Mesa Blue. A ustedes que tengan una muy feliz noche.